libertad para glorificar al Señor. Amén. Cada uno debemos de tener la libertad para glorificar al Señor, ya que para eso Dios nos creó, para alabanza de su gloria. Amén. El Señor dijo, hablando de Israel, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Gloria al Señor. Si somos pueblo de Dios, pues hemos ya sido llamados también para publicar las alabanzas, la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Después de este tiempo hermoso, hermanos, en el cual hemos adorado al Señor, vamos a ir a la palabra de Dios mientras los niños pasan a su clase. Nosotros vamos a la palabra de Dios para continuar gozándonos, hermanos. Hay una bendición al escuchar la palabra de nuestro Dios. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. La palabra del Señor, para aquellos que no tienen Biblia, pues ahí va a estar saliendo en las pantallas. Para el que tiene Biblia y quiere mantenerla sin que se peguen las hojas, puede buscarlo. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Una vez más. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. En esta hora, Dios, después de haber tenido un tiempo muy especial, Señor, de adoración a tu nombre, de exaltación a tu nombre, Señor, ha llegado el momento, Dios mío, a través del cual creemos que hablarás a nuestros corazones. Dios mío, tú conoces la necesidad nuestra, tú conoces la condición espiritual nuestra. Por tanto, Señor amado, no queremos depender de nuestra opinión, no queremos depender, Señor amado, de la opinión nuestra, de nuestra condición, sino, Señor, de tu opinión. Y Dios, tu manera de hablarnos y decirnos nuestra condición, Señor, declararnos la condición espiritual en que nos encontramos es a través de tu palabra. Por tanto, en el día de hoy, Dios, te pedimos que nos ayudes para tener un corazón, Dios mío, manso y con mansedumbre poder recibir la palabra implantada, Señor, que el día de hoy nos estarás dando. Señor, glorifícate en cada uno de los oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dándole un aplauso al Señor, usted puede ocupar su lugar. Gloria al Señor. Y ya sabe, durante oímos la palabra de Dios. Si usted siente aplaudir, decir gloria a Dios, amén, aleluya, glorificar a Dios, usted lo puede hacer con toda libertad, ya que, hermano, eso es saludable para nuestras almas. Gloria al Señor. Tema que estaremos continuando, ya que ya por algún domingo pues no lo hemos hablado, es con Dios en el desierto. Ese es el tema el cual estaremos dando continuidad en el día de hoy. Con Dios en el desierto. Tema parte número 4. Gloria al Señor. Así que, hermanos, como ya hemos dicho, hablar de desierto es, hermano, hablar de algo, un lugar inhóspito, un lugar de soledad, un lugar de sequedad, un lugar caluroso, un lugar, hermano, sinónimo de sufrimiento, de tribulación, y todo por el estilo. Pero como hemos dicho ya, hermanos, cuando nosotros estamos con Dios y entramos con Dios al desierto, la cosa es diferente. Hermano, los resultados se tornan, aunque es un lugar de sufrimiento, aunque es un lugar de tribulación, de dolor y angustia, hermano, con Dios en el desierto nos damos cuenta que se torna en un lugar de bendición. Y es por esa razón, hermano, que el día de hoy continuaremos hablando bajo este tema. Como le dije ya, es el tema número 4 de esta serie que hemos estado hablando. No sé si hoy terminaremos esta serie de mensajes, pero hermanos, hacíamos la pregunta,
nosotros, después de algún tiempo, creo que es necesario recordarlo, ¿con qué propósito Dios nos lleva al desierto? ¿Con qué propósito Dios nos lleva al desierto? Y respondíamos lo siguiente a través de la palabra de Dios, que en primer lugar, Dios nos lleva al desierto para estar a solas con Él, para que nosotros estemos a solas con Él. Eso es muy importante, tener en cuenta que cuando nos encontremos en el desierto, lo primero que a veces se nos viene a la mente, humanamente hablando, es alejarnos, pero no con Dios, apartarnos, pero no con Dios, sino apartarnos de Dios. Y eso no es lo que Dios quiere cuando llegan las dificultades. En segundo lugar, dijimos que Dios nos lleva al desierto para podernos, hermanos, seducir y de esa manera conquistar nuestro corazón. Para eso Dios nos lleva al desierto. En tercer lugar, Dios nos lleva al desierto para restaurarnos. Hay veces, hermano, que nosotros necesitamos una restauración espiritual en nuestras vidas. Y aunque no digan amén, todos nosotros pasamos por etapas en las cuales, hermanos, necesitamos restauración espiritual. Muchas veces el pueblo de Dios, hermano, a través de la historia bíblica, encontramos que Dios lo llamaba a la restauración espiritual. Y algunas veces se negaban a hacerlo, pero en otras veces dejaban que Dios los restaurara y Dios los restauraba. Así que Dios nos lleva al desierto para restaurarnos. Aparte de ello, Dios nos lleva al desierto para protegernos de los enemigos. En cuarto lugar, dijimos, y evitar que nosotros regresemos atrás, como lo fue con el caso de Israel en el desierto. Número 5, también Dios nos lleva al desierto para que, hermano, en el desierto donde nadie sabe para dónde está el norte, el sur, el este o el oeste, nadie sabe para dónde caminar sin ninguna brújula, es decir, desorientado, entonces nosotros podemos dejarnos guiar por Dios. Entonces Dios nos lleva al desierto para que nosotros nos podamos rendir y dejar que Dios sea guiándonos. No es cierto que durante nosotros sabemos, entre comillas, dónde ir. Hermano, nosotros vamos para donde queremos. Usted va para donde quiere, yo voy para donde quiero, pero cuando siento que estoy perdido, me doy cuenta y reconozco que el único que me puede orientar, el que me puede guiar para salir de situaciones, es Dios. El único que me puede sacar del desierto es Dios. Entonces, cuando Dios nos lleva al desierto, hermano, es porque Él nos quiere guiar y nos quiere guiar de una manera segura, como lo hace siempre Él con su pueblo. Y en sexto lugar, dijimos que cuando Dios nos guía al desierto, nos lleva al desierto, es porque Dios quiere glorificarse. ¿Cuántos creen que Dios se quiere glorificar con su pueblo? Alabado el nombre del Señor. Amén. Cuando Dios nos lleva al desierto es porque Dios se quiere glorificar. Eso era, hermano, en sexto lugar. El día de hoy continuaremos hablando y respondiendo a esta pregunta. ¿Con qué propósito Dios nos lleva al desierto? Y dirá, pastor, ¿pero qué tantos desiertos hay? Bueno, hermano, la escritura no habla de muchos desiertos. Así que no piense que porque ya pasó uno, se acabó todo y se puede relajar. Ese es uno de los enormes problemas, hermano, de los creyentes. Que a veces pasamos una tribulación y pensamos que porque ya la hicimos, ahora nos confiamos y, hermano, se acabó todo. Y cuando viene otro, lo agarra de sorpresa. Y ahí es cuando nosotros no sabemos qué hacer. Porque pensamos que solo hay un desierto. No, la vida cristiana también es, hermano, la vida del pueblo de Dios también es de desierto en desierto. Así que el día de hoy, hermano, en séptimo lugar, hermano, respondiendo a la pregunta, ¿con qué propósito Dios nos lleva al desierto? Hermano, es para quitar, Dios nos va a hablar, para quitar la amargura y darnos descanso. Dios nos lleva al desierto en séptimo lugar para quitar la amargura y darnos descanso. ¿Cuántos amargados hay aquí? Si de repente hay algún amargado por aquí, hermano, no se preocupe, Dios lo trajo para hablarle el día de hoy. Y sabe que de un amargado de esos que andan por ahí, Dios puede hacer un valiente. Gloria a Dios. ¿Se recuerda en la cueva de Adulán?
hermano, la cueva de Adulón se llenó de hombres, hermano, amargados de espíritu, pero de ahí Dios formó valientes guerreros para la gloria de su nombre. Así que, hermano, Dios con un propósito lo lleva al desierto y dijimos, es para quitar la amargura y darnos descanso. Cuando Dios guiaba a su pueblo en el desierto, hermano, ya hablamos que Dios los guió hacia el desierto del Mar Rojo, en donde Dios se glorificó. Y mientras alababan al Señor, pasó el momento de celebración, hermano, y Dios habló una vez más a Moisés y le dijo, síguele al siguiente desierto. Y para ello miramos en el capítulo 15 de Éxodo, capítulo 15, verso 22, lo siguiente. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel, ¿de dónde? De donde Dios se glorificó en el Mar Rojo, del Mar Rojo, y salieron ¿hacia dónde? Al desierto de Shur. Dice, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El desierto, dije, es un lugar en el cual hay escasez. El desierto es un lugar en el cual hay tribulación. El desierto es un lugar donde no hay abundancia. El desierto es un lugar en el cual, hermano, cuando nosotros llegamos ahí, hermano, muchas veces llegamos, hermano, y nos encontramos en amargura. Cuando el pueblo es guiado por el desierto, hermano, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días, hermano, se oye fácil, pero sin tomar agua, hermano, de 3 días en adelante, alguien puede comenzar a morir. Un cuerpo no está capacitado, podría durar hasta 5 días, depende de las condiciones, pero estamos hablando del desierto. Y médicamente, después de 72 horas, el cuerpo necesita agua, porque si no, le comienzan a fallar órganos del cuerpo. Este pueblo caminó del Mar Rojo después de una victoria, después de alabar al Señor. Ojo a esto, porque es probable que usted diga, wow, qué bendición hemos tenido. Cuidado que se avecina el desierto. Cuidado que se puede llegar al desierto. Hermano, hemos pasado un tiempo de fiesta, de aniversario. ¿Cuántos se gozaron en el aniversario, hermano? Dios nos bendijo de una manera especial. Parece que Dios nos abrió el mar, hermano, de una sequía que se parecía, hermano, y comenzamos a glorificar a Dios, a sentir esa bendición, esas caricias de Dios. Pero ojo a esto, que después de pasar el Mar Rojo, Dios condujo al pueblo al desierto. Y estando en el camino, en el desierto, durante 3 días no encontraron agua. Después de 3 días, seguramente, lógicamente, hay desesperación. Después de 3 días sin tomar agua, hermano, el cuerpo ya no puede. Pero nunca olvidemos que cuando Dios nos saca al desierto es para glorificarse. Que cuando Dios nos lleva al desierto es para hacer cosas maravillosas. Sigue diciendo el verso 23. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Sigue diciendo. Entonces el pueblo murmuró. ¿Qué es lo más práctico? Es lo más práctico, hermano. Los seres humanos somos así. Mire, los seres humanos usted puede salir de un culto bendecido, pero si al salir de la puerta alguien le hizo una bromita que no le gustó, hermano, se perdió la bendición. Porque hay gente que es así. Hermano, parece que tiene la mirada en todo lo que está alrededor, menos en Cristo. Y este pueblo acaba de estar, hermano, en coro con María, la profetisa, hermana de Moisés, alabando y glorificando a Dios. Sonando los panderos, así como aquí, hermano, que usted toca los panderos y glorifica a Dios y le da alabanza y le damos adoración al Señor con todo. Este pueblo había terminado, hermano, ese culto de alabanza poderosa a Dios, de celebrar la victoria que Dios les había dado sobre el enemigo. Ahora, hermano, está
en un camino en el cual no encuentra agua. Y cuando, hermano, mire, todos nosotros, cuando las cosas están bien, hermano, como dice un coro por ahí, alabar a Dios cuando las cosas caminan bien, qué fácil es, ¿verdad? Alabar a Dios cuando todo en la vida marcha bien, hermano, qué fácil es, hermano, porque las mismas cosas nos impulsan a glorificar a Dios. Oh, pero Dios no nos ha creado para que le alabemos solo cuando todo está bien. Dios nos ha creado para que le demos alabanza, no dependiendo de las circunstancias, no dependiendo de lo que hay o no hay, sino porque quién Dios es. Por eso el profeta Habacuc decía lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque no hayan vacas en los corrales y las ovejas sean quitadas de la majada, ¿qué decía el profeta? Con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque usted y yo no debemos depender de lo que nos rodea, de lo que tenemos, de lo que recibimos o no recibimos. Usted y yo dependemos de quién Dios es. Y no importa si estamos en el desierto, Dios está ahí y merece alabanza y merece adoración. Pues este pueblo, después de celebrar, hermano, todo estaba bien. ¿A quién no le gusta mirar que sus enemigos están ahogando y ya no lo van a perseguir? Y los problemas, cuando el problema se está quedando atrás, cuando el problema está quedando ahogado, hermano, porque Dios a través de su gran poder nos ha sacado, gloria a Dios. Oh, pero no sabes que Dios te va conduciendo hacia otro desierto para ver, a ver cómo vas a reaccionar. Porque Dios nos llevará de desierto en desierto. Y aunque esto no sea muy grato para el oído humano, pero esa es la realidad. No podemos cambiar el mensaje del evangelio, iglesia amada. Yo sé que en los tiempos en que vivimos, muchos lugares, hermano, se predica para agradar a la gente, pero en este lugar Dios no nos ha llamado para agradar simplemente a la gente. Dios nos ha llamado para decir la verdad, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo, hermano, que es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, de muchos desiertos, entremos en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren entrar a la patria celestial? Pues yo quiero entrar. Eso quiere decir que se vengan los desiertos, que yo voy con Jesús. ¿Cuántos van con Jesús? ¿Cuántos caminan con Jesús en el desierto? Bueno, entonces alabe y glorifique a su Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Oiga, qué culpa tiene Moisés. Pero hermano, nosotros los seres humanos somos así. Con cualquier, mire hermano, cuando entramos al desierto y nos estamos ahogando y por estar descuidados espiritualmente estamos en bancarrota y el diablo, hermano, hace lo que quiere con nosotros. ¿Sabe qué hacemos nosotros? En lugar de tomar responsabilidad, cada uno de nosotros, ¿sabe qué hacemos? Fulano tiene la culpa de mi decadencia espiritual. Fulano no tiene la culpa de tu decadencia hermano, decadencia espiritual que haya en mi vida. Hermano, el culpable somos nosotros. Hermano, Dios nos lleva todo. Y este pueblo, hermano, ¿cómo nos dijeron eso? Hermano, cuando pasaron el Mar Rojo, todos glorificaban a Dios, ¿verdad? Porque ese era Moisésito. Pero ahora que están, hermano, sin agua, ahora están contra Moisésito. Hermano, no podemos, hermano, estar culpando siempre a otro cuando nosotros estamos en una condición, hermano, espiritual, porque es una de las cosas que a veces caemos en el desierto y en lugar de decirle: Dios, tú tienes control de mi vida, Dios, tú tienes el cuidado de mi vida y sé que de esta me vas a sacar, hermano, comenzamos a buscar a alguien para, hermano, para poder justificar nuestra decadencia. Pero no funciona así, hermano. Mi vida espiritual depende de Dios y no de lo que pueden decir alguien, hermano, porque si a eso nos vamos, hermano, todos estaríamos caídos. Pero todo, hermano, el que ha puesto su mirada en Cristo, hermano, se mantiene porque sabe que Cristo es fiel. Y usted puede estar en el desierto, pero usted se recuerda que Cristo un día dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el desierto, sí, pero ahí está Cristo con usted, porque Él no miente. Ahora, hermanos, sigue diciendo el pasaje: y Moisés clamó a Jehová, dice, y Jehová le mostró un árbol
y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Verso 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de los ojos de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Verso 27. Y llegaron a Elín, donde habían 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Gloria al Señor. El desierto, hermano, con Dios en el desierto. ¿Y hacia dónde lo guía Dios después del Mar Rojo, de la victoria? Al desierto de Shur. Hermano, Shur quiere decir muro o pared. Eso era donde Dios los estaba guiando. Ahora, después, hermano, de una gran victoria, hermano, en el cual Dios los ha llevado, Dios los lleva al desierto, hermano, donde se sienten desesperados, muriendo de sed. Después de estar, hermano, en una bonanza espiritual, ahora se encuentran en un desierto, donde tienen, hermano, 72 horas buscando agua para beber, y por supuesto que están desesperados. Por supuesto que ya no saben qué hacer. Ahora Dios los lleva ahí, y de repente se encuentran. ¿Saben en qué se encuentran en el desierto? ¿Con qué se encuentran? Con una fuente de agua. Pero esa fuente es agua amarga. Esa fuente es amarga. Ahora, ¿qué representa esto? ¿O qué significa esto? Hermano, esto de estas aguas amargas de Mara, hermano, eso nos habla de las amarguras, hermano, de la vida. De los momentos, hermano, difíciles de la vida, en que el ser humano vive sin Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué ordena Dios a Moisés que haga? Dice que use un árbol y que lo tire en las aguas amargas. ¿Y qué pasa cuando ese árbol entra en las aguas amargas? Se convierten en agua potable, en agua dulce. Hermano, ese árbol, el cual, hermano, sirve para endulzar esas aguas amargas. Eso tipifica y nos habla de la cruz de Cristo, del madero en el cual Cristo fue colgado. Si bien es cierto, hermano, el ser humano sin Cristo camina en un camino de amargura. El ser humano, hermano, sin Cristo, alejado de Cristo, hermano, vive en amargura. El ser humano que se aparta de Cristo, que se aleja de Cristo, hermano, vive en amargura. Pero ¿qué es el remedio para esa amargura? El Calvario, gloria a Dios, en donde Cristo puede endulzar tu vida. Si hay alguien que vive amargado, yo quiero que en este día, hermano, le diga a Cristo: llévame al Calvario. Y Cristo invita y dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz también conmigo cada día y sígame. Hermano, en el Calvario se pagó el precio para endulzar nuestra vida. Y cada uno de nosotros, por eso es que Juan decía, hermano, en el capítulo 3 de Juan, el versículo 14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, hermano, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque una mirada al Calvario, hermano, quita la amargura. Hay personas que se viven amargados su vida. ¿Sabe por qué? Porque no quieren llevar su vida a la cruz del Calvario. No quieren someter su vida al Calvario. Pero si usted somete su vida al hermano, al Calvario, allí donde Cristo, hermano, pagó el precio de su amargura y de la mía, Dios puede endulzar su vida. Ya no hay por qué vivírsela, hermano, así enojado. Ya no hay por qué vivir una vida de amargura, hermano. Usted y yo hemos sido endulzados a través de la cruz de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, a través del sufrimiento de Cristo. Hermano, los cristianos debemos reflejar, hermano, alegría. Por eso es que el fruto del Espíritu, dice la Biblia, que es
Gozo. Lo contrario de lo amargado. Si alguien por ahí es amargado, es que así es mi carácter. Olvídese, aquí ya no es su carácter, es el carácter de Cristo en usted que tiene que comenzar a dejar formárselo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿usted cree que Cristo quiere a gente amargada? No, Cristo lo lleva ahora y a través de su sacrificio endulza nuestras vidas. Así que, hermano, se llega ahí. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva al desierto. ¿Sabe con qué propósito? Para endulzar nuestra vida, para quitar la amargura que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas, hermano. Luego llega hacia un lugar donde hay fuentes, 70 palmeras y 12 fuentes. Hermano, eso nos habla de descanso. ¿A quién no le gustaría estar donde hay fuentes, donde hay palmeras? Señal de vida. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque después que deja que Cristo quite la amargura, te va a llevar al descanso. Por eso es que Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y en esa carga va la amargura, y yo te voy a dar dulzura. Yo los haré descansar. Eso es lo que hace Cristo con el ser humano. Hermano, quita la amargura. El ser humano, hermano, el pecado por ende nos amarga. El pecado, hermano, amarga la vida del hombre. Por eso usted va a ver en las carreteras y en cualquier lugar, a veces en el trabajo, hermano, pura amargura. Usted mira a su alrededor, pura amargura. ¿Por qué? Porque muy pocos quieren llevar su vida y someterla a Cristo para que pueda tener esa dulzura, para que la pueda endulzar, para que le pueda dar sabor. Y la gente dice, es que, ¿qué le pasa a fulano? Bueno, simplemente no quiere someter su vida a Cristo. Ahora, pero Dios quiere llevarlo ahí, endulzar su vida y luego, después de endulzarlo, no es cierto que eso trae descanso. Mire, hermano, una persona amargada no tiene descanso. ¿Cuántos de ustedes son amargados? Ninguno. Es que yo quería preguntarle si tiene descanso. Hermano, esa gente que solo se la vive cansada. Nacieron cansados y se vive para descansar, dijo alguien por ahí, ¿verdad? La amargura trae, hermano, es un peso. La amargura no nos da descanso. Pero, hermano, pero Cristo nos quiere llevar al desierto. Dios nos quiere llevar al desierto. ¿Para qué? Para ahí transformar esa amargura en dulzura, gloria a Dios. Por eso, hermano, mire, hay gente aquí, ustedes que solo la cara les ha quedado a algunos de malos y de enojones. Pero antes daban miedo. Y ahora más. Porque, hermano, afuera, ¿qué es lo que había en nosotros? Amargura. Pero venimos a Cristo y Cristo lo cambia todo. Hay hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, que han pasado por el desierto, pero Dios es capaz de llevarnos al desierto para cambiar esa amargura en algo dulce. Alabado sea el nombre del Señor. Ejemplos en la Biblia que encontramos, hermano, que Dios cambió ese sabor amargo que ya le dije que es un tipo de las experiencias amargas que pasamos en la vida. Él lo cambió ahí en Mara. Pero en la Biblia encontramos, hermano, que había una mujer, hermano, que abandonó el lugar donde Dios la tenía y se fue. He hablado en otras ocasiones. Estoy hablando de Noemí. Noemí significa placentera. Noemí es algo placentero. Pero un día se apartó y se fue lejos de donde Dios la tenía. Ya hemos hablado de la historia. Salió para tierra de Moab, dejando Belén. Hermano, esta mujer vivió unas experiencias terribles. Y estando allá, hermano, porque mire, los seres humanos somos así. Si, aunque estemos en un lugar equivocado, pero si ahí nos está yendo bien, no nos movemos de ahí, ¿verdad? O sea, entre comillas, lo que nosotros queremos. No que nos esté yendo bien de maravilla, porque mire, si estamos fuera de la voluntad de Dios, usted le puede ir de maravilla, pero no, estoy refiriéndome a que nosotros, si nos va bien, hermano, es como el que está pescando. Si en un lugar siente que ahí nomás cae el anzuelo y ya ahí viene la mojarra, va a dejar de tirar ahí se queda, ¿verdad? Los seres humanos somos así, hermano. Aquí me está yendo bien, pues aquí me quedo. El problema está que no es lo que te vaya bien materialmente. No es que, hermano, materialmente te puede, porque mire, hay gente que le va tan bien materialmente que hasta te olvidan de Dios. ¿Será la voluntad perfecta de Dios esa? No, fácil de interpretarla. Pero a veces, hermano, Dios
hermano, nos lleva al desierto para que entendamos que, hermano, ahí, cuando llegamos al desierto de la amargura, es cuando vamos a darnos cuenta que necesitamos que alguien endulce nuestra vida. Y Noemí, hermano, salió siguiendo a su esposo, acompañada de sus hijos, hermano, del lugar donde Dios la tenía, de casa de pan, de Belén. Pero estando en aquel lugar, hermano, su vida se convirtió en una amargura total. Y ya le dije, Noemí significa placentera. Pero ahora ya no, Noemí ya no era aquella mujer placentera. Ya no era aquella mujer que disfrutaba, hermano, de la vida. Era una mujer sufrida. Era una mujer que lloraba, era una mujer angustiada, era una mujer desesperada. Pero ¿sabe qué? Dios muchas veces quiere, hermano, cambiar esa amargura, y por eso nos lleva al desierto, para que entendamos que necesitamos, hermano, que Dios haga algo. Y Dios la fue llevando al desierto, hermano. Y cuando esta mujer se está en ese desierto, regresa. Pero ¿cómo regresa? Amargada. En el capítulo 1 de Ruth, en el versículo 19 y versículo 20, dice lo siguiente: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Está hablando de Noemí y Ruth, su nuera, la que le acompañó, porque Orfa se quedó en Moab. Dice: y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de... Era una mujer conocida, hermano. Noemí había sido una persona conocida, pudiente en sus tiempos. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta placentera? Sí, porque eso significa Noemí. Dice: ¿no es esta Noemí, la placentera, la mujer de la bendición? ¿Y sabe qué dice ella en el versículo 20? Siguiente versículo. Y ella le respondía: no me llaméis placentera, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. ¿Y qué le trae a memoria Mara? Amargura. Dice: sino llamadme Mara, porque en grande amargura, ¿quién la ha puesto? Oh, es que Dios lo lleva a la... Dios, hermano, Dios te lleva al desierto de la amargura para que entiendas que necesitas de Dios. Hay veces que Dios te va a llevar ahí, porque si no te lleva ahí, para que te des cuenta que necesitas que tu vida sea endulzada. Dice: en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, Dios, hermano, la había llevado al desierto, porque así dijo Dios, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, con la nación: la atraeré y la llevaré al desierto. No dijo si irá sola, yo los voy a llevar. Hermano, hay personas, hermano, a quienes Dios tiene que ir acorralando, hermano, y llevarlo hasta ese desierto de Mara, a la amargura, en donde, hermano, tiene que levantar la cabeza y darse cuenta que necesita de Dios. Ahora, cuando pensamos en esto, hermano, podemos observar lo siguiente. Dijimos, hermano, que Mara, y que en aquellas aguas de Mara se endulzaron con un árbol, ¿verdad? Fueron endulzadas con un árbol que Dios le dijo a Moisés, y se endulzaron. Un tipo de la cruz de Cristo. Ahora, ¿de qué manera Dios va a endulzar la vida de Noemí? Devolviéndole lo que ha perdido, restaurándola. ¿A través de quién? De un hombre llamado Boaz, para devolver hermano, la felicidad, el placer, lo placentero a Noemí. ¿Sabe qué? Dios usa a Boaz. Boaz, un tipo de Cristo. Boaz es un tipo de Cristo, el Redentor. Hermano, ¿y qué pasa? Hermano, la historia es larga, pero hermano, ¿qué pasa? A través, hermano, de que Dios usa a Boaz, Dios le devuelve la felicidad a Noemí. No solamente a Ruth, hermano, también a Noemí, aquella mujer que, hermano, era una mujer amargada, una mujer, hermano, que estaba en amargura. Ahora Dios, a través de Boaz, le está regresando la felicidad. Hermano, Boaz, un tipo de Cristo, nuestro Redentor. Cristo, hermano, no es cierto que Dios ha
devuelto la felicidad a cada uno de nosotros a través del Calvario, de la cruz. ¿Por qué? Porque allí en el Calvario, hermano, también Él compró nuestra redención. Cristo, hermano, Dios nos lleva entonces al desierto de la amargura para poder convertir, hermano, y darle sabor a nuestras vidas. Aquel hermano que estaba a punto de quitarse la vida porque decía que su vida no tenía sentido, que su vida no tenía sabor. Aquel hermano que estaba a punto, hermano, de cometer cosas terribles a causa de que su vida no tenía sentido. Ahora en Cristo le encuentra sentido. Y no solo eso, encuentra placer, encuentra felicidad. Porque el reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen gozo del Espíritu de Dios? Porque Dios nos ha devuelto, hermano, esa felicidad. Pero para que nos lo devuelva, hay veces que tenemos que pasar por el desierto de la amargura. Hermano, Dios cambia el corazón del hombre. Dios transforma el corazón de las personas. Dios, hermano, nos lleva al desierto para cambiar cualquier amargura. Así que después, hermano, de la cruz del Calvario, nosotros nos damos cuenta que encontramos, después de la amargura, nosotros encontramos ese descanso. Para eso Dios nos lleva al desierto. Para ahí cambiar nuestra amargura y traernos descanso. Lo que dice el versículo 27 de allí de Éxodo 15, que ya lo leímos. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Eso es descanso. Pero después de pasar la amargura, después de pasar el desierto de la amargura, Dios quiere dar descanso. Así que si usted ha pasado por ahí, espere el descanso de Dios, porque Dios también, aún en el desierto, Dios trae descanso. Increíble, ¿verdad? Que en el desierto Dios pueda traer descanso, pero Dios los llevó donde habían palmeras en el desierto, ¿sí? Ahí había, hermano, palmeras y suficientes fuentes de agua para saciar la sed. Número 8. Octavo lugar. Hermano, ¿para qué Dios nos lleva? ¿Con qué propósito Dios nos lleva al desierto? Dios nos lleva al desierto, hermanos, para mostrarnos que Él es nuestro sustento y nuestro proveedor. Dios nos lleva al desierto para mostrarnos que Él es nuestro sustento y nuestro proveedor. Dios sabe, hermano, por dónde llevarnos. Capítulo 16, versículo 1 en adelante dice lo siguiente. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. ¿De dónde partieron? De Elim. ¿Y qué había en Elim? Descanso, ¿verdad? Había descanso, había agua, había, hermano, sombra y todo eso. Pero Dios no te va a dejar, hermano. Es que yo le dije, la vida está llena de desiertos. La vida no consiste en un desierto, porque así fuera, yo salgo de ese desierto y ya se acabaron todos. No, pero la vida espiritual, hermano, está llena de desiertos. Por eso le dije que el apóstol Pablo decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones, de muchos desiertos, podríamos decir, entremos en el reino de los cielos. Deja un desierto para entrar a otro. Así se fue el pueblo durante 40 años, hermano. Y dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino ¿a dónde? Usted ya se me durmió, ¿verdad? Terrible es que duerme como los conejos con los ojos abiertos, porque varios de ustedes los veo con los ojos abiertos. ¿Cómo puedo detectar? Vino al desierto de Sin. Dice que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Es decir, mes y medio de salir de Egipto, lo lleva ¿a dónde? A otro desierto. Ya habían pasado mes y medio. Hasta estas alturas, después de mes y medio, usted sabe que cuando el pueblo de Israel se vino de Egipto, hermano, ellos traían abundancia. Se recuerda que ellos vinieron con las manos llenas. La gente traía comida, traía alimento, traía todo. Hermano, y cuando todo traemos, hermano, qué fácil es, ¿verdad? Cuando hay todo, cuando hay abundancia. Pero después de mes y medio, se habían comido todo. Como para comer somos buenos cuando hay, ¿verdad? Hemos pasado una semana buena, hermano.
y abundancia. Dios bendiga a las cocineras y cocineros. Hermano, hemos pasado un tiempo y a estas alturas ellos han pasado 1 mes y medio. Que salieron de Egipto con suficiente alimento, con todo, porque se prepararon y dijeron, esto nos llevamos. Pero después de 1 mes y medio, comienzan a ver que ya todo se había acabado. Y comienzan a comenzar a ver la escasez. Es que no siempre va a ser de abundancia. Egipto es un tipo del mundo. Y a veces algo conseguimos ahí, pero Dios no quiere que nosotros dependamos de las cosas del mundo. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos depender de lo que hay en el mundo. Y la Biblia dice, hermano, que nosotros no somos de este mundo. La Biblia dice, hermano, que donde está nuestro tesoro, ahí está el corazón. Y a veces, hermano, nosotros queremos depender. Este pueblo, hermano, tenía lo suficiente, hermano, para caminar sin. Se estaban quejando por agua, pero por comida no se habían quejado todavía. ¿Te recuerdas? Que pasaron por Mara y lo que le faltaba era agua. Pero comida tenían. Llegó el momento en que les faltó comida. Ay, hermano, y si hay algo, hermano, que a nosotros nos desespera, es la comida. Nos desespera. El agua y la comida, hermano, eso es vital. Sin eso no podemos vivir. Y este pueblo, después de 1 mes y medio, ya se les ha agotado todo lo que traían. Y sigue diciendo el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios porque no había comida. Igual que Habacuc. Aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya alimento, con todo me voy a gozar. No, este pueblo era diferente, parecido a nosotros, hermano. Sí, porque a veces los criticamos tanto y nosotros a veces hasta nos pasamos un poquito de ellos. Sí, hermano, por todo nos quejamos, murmuramos. Que si el culto es muy largo, que por qué tan largo. Que si la predicación es muy corta, que por qué tan corta. Alaba si puede. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Dónde? En el desierto. Porque cuando estamos en el desierto, hermano, le digo que siempre buscamos a quien echarle culpa. Y nunca pensamos, oye, en este desierto, ¿será que Dios me ha permitido llegar a este desierto porque me quiere cambiar? Porque Dios quiere hacer algo conmigo. Mire, Dios nos lleva al desierto porque quiere hacer algo con nosotros, hermano. Pensemos, tengamos ese concepto. Nunca Dios te va a llevar al desierto para matarte. Eso es lo que ellos decían, es que Dios nos trajo para matarnos de hambre. Dios no te lleva al desierto para matarte. Si te mueres es porque tú te apartas de Dios. Porque tú te alejas de Dios. Pero Dios aún en el desierto tiene para sostenerte. El Dios que yo tengo es un Dios proveedor. El Dios que yo tengo es un Dios que sustenta. Entonces Dios te lleva al desierto para enseñarte, para enseñarme que Él es mi proveedor, que Él es mi sustento, porque hay muchos de nosotros, hermanos, que nos llenamos la boca muchas veces y pensamos, hermanos, que lo que tenemos lo tenemos porque somos muy, muy buenos. Y no, si tenemos algo, es por la bendita gracia de Dios, es por la misericordia pura de Dios. No es porque nosotros, hermanos, seamos quienes somos, no. Y Dios quiere enseñarnos. Este pueblo, hermano, comían a todos. Y hermano, es que nosotros nos pusimos listos y le quitamos hasta la comida a los egipcios para venirnos. Pero eso no te va a ayudar, no te va a durar siempre. Es que, hermano, lo del mundo no te va a durar para siempre. Por eso el apóstol Juan decía lo siguiente: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Amén, porque Dios es nuestro sustento, porque Dios es nuestro proveedor. Y Dios quería enseñarle al pueblo que esas chanclas que traían de Egipto no les iban a durar para siempre. Que esos fortachones que venían bien comidos no iban a estar fuertes para siempre. Que todo lo que traían se les iba a acabar, porque todo se termina. Pero el que depende de Dios siempre. Porque por eso es que, hermano, el salmista dijo: joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabe por qué? Porque los justos claman a Dios y Él los oye. Gloria a Dios. ¿Cuántos justos hay aquí? Oh, gloria al nombre del Señor.
Dios los lleva al desierto porque les quiere probar quién es el proveedor. Les quiere enseñar que Él es el proveedor, que Él, hermano, es el que sustenta. Sigue diciendo el versículo. Y les decían, dice, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, que era mentira, por cierto, cuando nos sentábamos. ¿A dónde se sentaban? Léase esta mentira que se están echando esto, hermano. Porque a veces nosotros somos mentirosos, hermano. Hay gente, hermano, hay creyentes que dicen: allá me iba mejor. ¿Cuál mejor te iba a ir si ibas para el infierno? Sí, hermano, por más dólares podía tener o comodidad, hermano, pero ibas rumbo al infierno. Y Dios te tiene que llevar al desierto para que te des cuenta que ahora tienes que pedirle a Dios, porque hay gente orgullosa, hermano, que ni siquiera, hermano, quiere orar el Padre Nuestro. Vamos a meternos en este pasaje. Y les decía a los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas. ¿Se van a ahogar o qué? ¿Se van a meter a tomar ahí arriba, adentro? Seguimos leyendo. Dice: ollas de carne. Oiga bien, eran esclavos. Eran esclavos, hermano. Por eso dice que estaban en amargura, estaban allá, ¿se recuerda? Que Dios escuchó el clamor de ellos. Y ¿sabe por qué? Amargura. No hubiéramos salido todavía de este punto, ¿verdad? Yo creo que Dios nos quiere llevar otra vez allá, hermano, porque a veces cuando estamos en amargura, a veces nos damos cuenta: Dios me puede sacar de esta amargura. Y ellos estaban, hermano, ellos no estaban bien. Cuando comíamos pan, ¿qué dice? Hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Siguiente versículo, continuamos. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Note lo que dijo Dios. Este pueblo, hermano, después de murmurar, cuando se le ha acabado la comida, ahora sí, y comienzan a quejarse, comienzan a murmurar. Pero Dios, que es tan misericordioso, le dice a Moisés: no te preocupes, yo le voy a dar, es mi momento de enseñarle a este pueblo que yo soy proveedor, que yo no dependo. Hermano, hay gente que piensa que usted depende, hermano, de las tiendas famosas ahí, carnicerías. No, usted y yo no dependemos de eso. Usted y yo dependemos de Dios, de la provisión de Dios, porque Dios no ocupa mucho para proveer, hermano. Y eso muchos de ustedes, hermano, muchos de nosotros somos testimonios, que a veces que sin tanto, pero la comida siempre está a la mesa y en abundancia. ¿Por qué? Porque el Dios al cual servimos es un Dios proveedor. Pero aquel pueblo se le había olvidado. Aquel pensaba que era el faraón que les daba. Aquellos decían que era faraón que les ponía las ollas de carne, de caldo, pues, y carnudo. Porque a veces compramos huesos. Mire, estos eran tantos, hermanos, que ni siquiera huesos dice que tenían las ollas de carne hacían. Entonces compramos una libra de huesos, que trae más huesos que carne. No, esto le echaban de carne, hermano, no andaban batallando. Miren la bendición que tenían. Pero eran esclavos y estaban en amargura. Por eso le digo, hermano, que la bendición de Jehová no depende de lo que tenemos. Y Dios dice: le voy a mostrar que yo soy su proveedor. Que yo soy su proveedor. Y el pueblo saldrá y recorrerá. Mire, me llama la atención, y estaba leyendo detenidamente esto. Yo quiero que usted lo lea conmigo detenidamente. Dice: yo le voy a hacer llover pan del cielo. ¿Usted sabe qué representa ese pan? ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, el maná es un tipo de Cristo. Ahora, mire, hermano, agárrese de la banca bien agarrado para que lea conmigo. Dice: y el pueblo, ¿cuántos pueblos de Dios hay aquí? Levante la mano el que es pueblo de Dios y glorifique a su Dios. Amén, somos pueblo de Dios. Dice: y el pueblo saldrá y recogerá cada mes recogerá cada semana diariamente.
Eso quiere decir todos los días. Cada día, pues, recogerás diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sabe cómo Dios nos prueba? ¿Usted cree que, mire, cuántos tienen necesidad de Dios el domingo? ¿Cuántos no tienen necesidad de Dios el lunes? ¿Cuántos no tienen necesidad de Dios el martes? ¿Cuántos no tienen necesidad de Dios el miércoles? Y entonces, ¿por qué a veces aparecemos cuando yo tengo necesidad de Cristo diario? Porque, mira, hermano, esto da una enseñanza. Dice la Biblia que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, y Cristo es el pan del cielo. Hermano, yo necesito diariamente a Cristo. Usted no pasa una semana sin comer, ¿verdad que no? A menos que sea, pero extra y súper espiritual, que solo se la pasa ayunando. Pero usted y yo necesitamos de Cristo. Y entonces, ¿sabe por qué? Mire, hermano, es que Dios nos conoce muy bien, hermano. ¿Qué pensamos que le vamos a ganar a Dios? Dios sabe que a nosotros nos gustan las cosas fáciles. ¿Sí o no? ¿Y por qué vivimos una vida a veces raquítica y todo eso? Que, hermano, porque nos gustan las cosas fáciles. ¿Y sabe qué Dios le dice? Van a recoger cada día. Mire, hermano, hay tremendos que hubieran parecido a esos amigos que andan allí en la tienda, que agarran estampilla o algo, con el carretón lleno, hermano, para todo el mes. Algunos de ustedes que acostumbran ir a la marqueta y comprar quintal para todo el mes, ¿verdad? Para no estar yendo. No se vergüenza, es bueno. No estoy diciendo que es malo. Pero, hermano, si se le da chance a estas personas de que recojan para toda la semana y pasar durmiendo toda la semana, llenan el carretón, hermano, y no regresan toda la semana. Pero ¿sabe qué Dios le dijo? No, va a ser cada día, a diario. Usted y yo necesitamos a Cristo a diario. Ay, no, pastor, pero yo voy a venir cuando quiera. Pues ya no es cuando pueda, es cuando quiera. No es así. Dice, recogerán la porción de un día. ¿Y con qué propósito Dios lo hizo? Mire, y Dios no crea que derramó maná solamente exacto, ya cuando recogía cada quien, eso era todo lo que había. No, había más. El que quería podía recoger, hermano, o el que pudiera recogía los montones. Pero ¿sabe qué dijo Dios? No, cada día. ¿Para qué? Para probarlo. A ver si obedece, hermano. ¿Por qué cree que Dios nos pasa hablando? ¿Usted cree que el salmista solamente por decir una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida? Solamente por decirlo. No, es que a Cristo, con Dios, nosotros necesitamos una relación diaria. Sí. Y por eso Dios nos lleva al desierto, porque nos quiere enseñar a que mantenga, hermano, a que él, mire, porque hay personas que piensan que que por lo que tiene, por eso. No, esto no es por lo que tienes. Porque a veces más nos parecemos, hermano, al joven insensato, al rico insensato, que juntó tanto. Dios no nos ha mandado a juntar tanto. ¿Sabe por qué? Cuando Cristo enseñó el Padre Nuestro y dije, vosotros oraréis así, en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro, ¿de qué? De cada mes, de cada día, porque Dios quiere que siempre dependamos de Él. Y con esto no estoy diciendo que usted viva al día. Si usted puede, acumule un poquito. Pero la necesidad de Cristo, nosotros lo tenemos que tener a diario. Usted puede acumular si quiere, si puede, pero no se olvide que hay culto. No se olvide que hay que venir y rendirle adoración a su Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que estaba diciendo. Siguiente versículo. Más, en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. El día antes del día de reposo, porque el día de reposo no se iba a poder ir a recoger. Siguiente versículo. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Hermano, Dios dijo, hermano, yo les voy a enseñar que yo
soy capaz de proveerles, que yo soy capaz de darles alimento, que yo soy capaz de sustentarlos. ¿Por qué? Porque ahora que estás en el desierto, allá no había, hermano, no había un supermercado en el desierto. Y la gente pudo llevar oro, pudo llevar plata, pero eso no se lo iba a comer, ¿verdad que no? Ahora necesitaba que alguien les proviera comida, alimento. Hermano, y hermano, sin alimento espiritual nosotros somos nada. Sin alimento espiritual, hermano, nosotros no podemos hacer nada. Pero Dios algunas veces nos llevará al desierto para mostrarnos que Él, hermano, es nuestro proveedor. En una ocasión permitió que Elías fuera a parar allá al desierto para enseñarle que Él le podía dar de comer. Elías había profetizado una sequía terrible en Israel. Y Dios le dijo, vete para allá. Y aún en el desierto, Dios pudo darle sustento de agua y de alimento a Elías. Aún usó unos cuervos para que le llevaran alimento. Animales, hermano, ¿usted cree que un cuervo le va a llevar comida así normalmente? No, se la come, ¿verdad? Sí, los animales comen carne. Un filetote de pescado. ¿Usted cree que no iba con ganas de comerse los animales? Pero no se les vaya a atrever. Y mire, y los animales a veces hacen más caso que nosotros, hermano. Nosotros a veces que nos comemos hasta lo que es de Dios. Ay, Señor. No, a veces, no es cierto que a veces hasta el diezmo nosotros no lo agarramos y no lo comemos. Y Dios, cuidadito que me toques eso. Ah, pero nosotros, hermanos, somos peor que esos animalitos. Ganas no le faltaba. Pero Dios les dijo, no, esa comida, ese bocado, ese filete es para Elías. Y ahí iban los animalitos a dejárselo a Elías. De verdad, pastor, porque algunos lo miran medio asustados. De verdad, pastor, la Biblia dice. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerib. Y que está frente al Jordán. Dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Eso fue lo que Dios pidió, hermano, al pueblo de Israel para probarlo, a ver si andaban en sus estatutos o no. Y Elías seguía las indicaciones de Dios. Dice, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Verso 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. ¿De dónde sacaban ese pan y esa carne? Ellos sabían la panadería de Dios y la carnicería también. Ese es el Dios, hermano. Mire, cualquiera mira, pero si me voy a morirme de hambre, voy a ir allá. Uno de nosotros no nos atrevemos a hacer eso. Pero cuando Dios te lleva al desierto es porque Él te quiere mostrar que Él tiene poder para sustentarte. Sí, porque a veces que pensamos, hermano, ay, si yo no trabajo, hermano, Dios te va a sustentar. Dios te va a proveer. Dios no te va a dejar morir de hambre. Dios siempre tendrá cuidado de ti. Pero cuando obedecemos los estatutos de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces, hermano, Dios provee. Dios, hermano, cuando te lleva ahí es porque Él te quiere mostrar que Él es capaz de proveer. Dios es capaz de darnos el sustento. Ya le he hablado, hermano, la nación de Israel en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, la Biblia dice lo siguiente, ahí está en la pantalla. Y se le dieron a la mujer, el tipo de la nación de Israel, las dos alas del águila, dice, para que volase, ¿a dónde? De delante de la serpiente ¿para dónde se lo lleva Dios? En la gran tribulación, al desierto. Dice, a su lugar, donde es sustentada, oiga bien, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 3 años y medio, Dios sustentará a Israel en el desierto. Por aquellos que no creen esto que pasó, en un futuro Dios lo va a hacer. Dios permite y le va a dar sustento, porque Dios cuando te lleva al desierto es porque te quiere mostrar que Él tiene poder para sustentarte, que Él tiene poder para sostenerte y para proveerte lo necesario. Hermano, Jesús fue al desierto. Jesús fue al desierto. A veces nosotros no queremos ir, hermano, y el mismo Jesús tuvo que ir al desierto
Porque Dios, hermano, el mismo trato tiene para sus hijos. Porque Dios, hermano, así trabaja. Mateo capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Oiga bien, Dios llevando al desierto. Por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. ¿Y con qué propósito? Dios quería darnos a conocer. Claro, Jesús ya lo sabía. Pero Dios quería mostrarnos que Dios lleva a sus hijos al desierto para sustentarlos, para proveerles. Versículo 4 dice lo siguiente. Satanás aprovechó para llegar ahí, como estaba con hambre, y dijo, aquí está en el desierto. Hermano, hay gente que cuando está en el desierto, cualquier oferta de Satanás agarra. Ojo a esto. Que mire, ¿sabe cuándo el diablo aprovecha para ponerte ofertas? Cuando estás en el desierto. Cuando dice, y de esta no voy a salir, pero si no trabajo, me muero de hambre. No te mueres nada. ¿Cuándo es que, hermano, cuándo es que Dios, el enemigo logra desestabilizar a muchos creyentes? Cuando se acabó el trabajo. Cuando no hay comodidad. Cuando no hay lo que... Y viene el diablo y dice, este es momento de hacerte una oferta. Esa no es moda nueva, hermano, de Satanás. Ay, es que aquí porque ya la trae desde antes. Y Satanás pensó que con Jesús la iba a hacer. Estás en el desierto y ahí tienes hambre. Estás en el desierto y no la vas a hacer. Así que aquí hay pan. ¿Qué te parece si conviertes esta piedra en pan? Hermano, es en el desierto cuando Satanás aprovecha para atacarte, para ver dónde estás parado, para ver qué tanto conoces de tu Dios, qué tanto dependes de tu Dios. Y cuando, hermano, cuando alguien conoce a Dios, sabe, se para firme. Por mejor oferta que te haga, dice, no, pero yo a mi Dios no lo dejo. Pero yo no me aparto, yo no cambio lo que Dios me ha dado por un plato de lenteja. Eso es saber dónde está parado. Eso es saber que en el desierto Dios te puede sustentar y Dios no puede fallar. La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Porque es ahí donde el Satanás te presentará la oferta, y no perdió tiempo para presentársela a Jesús. Pero Jesús, hermano, era guiado por el Espíritu de Dios. Y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo no dependemos de pizza y hamburguesa, hermano. Usted y yo dependemos de Dios. Y Jesús tenía bien claro esto. Aunque no haya comida aquí, pero yo no solo dependo de la comida, yo dependo de toda palabra. Yo puedo, versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. Y el diablo entonces, después de que le presentó ofertas en el desierto, que Jesús le probó que el proveedor es Dios. Toda palabra de la boca de Dios. Y el diablo entonces le dejó. ¿Y qué pasó? Quien sustenta, quien provee, estaba ahí. Y dice, y vinieron ángeles. ¿Y qué pasa? ¿Cómo estaba Jesús? Con hambre, ¿verdad? En el desierto. Otro hubiera sido, hermano, mire, un ambicioso de nosotros, hermano, convierte la piedra más grande en pan. Una quesadillota que ni cabía en el horno, hermano. ¿Sí o no, hermano? ¿Para dónde corremos nosotros después del ayuno? Al buffet y rellenar todo lo del día. Un ambicioso de nosotros, eso lo hubiera hecho. ¡Ay, qué oferta esta! Es el momento de mostrarle a Satanás que tengo poder. Jesús no lo hizo. Porque Satanás está probando. Cuando te mira en el desierto, dice, ahorita es punto de presentarte esta oferta. A ver si cambias a su Dios por la oferta. Porque eso es el propósito de Satanás. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Tranquilo, Satanás, no voy a caer en tu jueguito. No solo de pan vivir el hombre, no solo de comida, sino de toda palabra. Es decir, la palabra de Dios, hermano, es poder, es sustento. Y Jesús sabía eso, que de la palabra de Dios se podía alimentar, se podía sustentar. Y es cuando Dios entra en escena. Y dijo, mi hijo me está honrando porque no está siguiendo las indicaciones ni las ofertas de Satanás. Ahora dice Dios, ángeles. Oh, gloria a Dios. Hermano, ¿qué tipo de meseros, hermano? Usted no se pone a pensar eso. Y como Jesús estaba pues con hambre humanamente. ¿Y qué hace Dios? Envía ángeles
para que atiendan. ¿Qué servicio? ¿Usted ha ido a esos restaurantes, hermano, donde sentándose hasta la silla le acomodan y se sienta usted, hermano, y está rodeado, parece que de doctores, pero son meseros, atendiéndolo, uno con una copa aquí, otra copa allá, pero de agua, ¿verdad? Pero que no vaya a estar tomando cosas. Hermano, y usted no haya ni qué comer. Y el que no sabe, hermano, en esos restaurantes, hermano, tenga cuidado cuando vaya ahí. Se termina llenando con los aperitivos. Porque le ponen una cosa aquí, le ponen otra cosa allá. Espera, y el plato fuerte ya viene hasta el final. No, ya, como nosotros somos acostumbrados a lo que venga para adentro. Ya cuando nos vienen a servir de comer, hermano, el plato fuerte, ya nos hemos llenado, ya plato to go. Porque, hermano, bueno, Jesús, hermano, está en el desierto. Cuando rechaza todo, las ofertas del enemigo, ¿sabe qué? Viene Dios, el sustentador, el que provee, el que sustenta, y le manda, ahora sí, vayan y atiendan a mi hijo. Imagínese Dios, hermano, cuando mira que usted se para firme y dice, no, yo a mi Dios no lo cambio. Esta oferta parece buena, pero no es tan buena como parece. Yo primero la voluntad de Dios. Entonces Dios dice, mi hijo sabe dónde está parado, por tanto yo te voy a proveer. Hermano, mire, hermano, Dios es capaz de bendecirlo aquí. No ocupa de llevárselo hasta allá a China, hermano. No, Dios lo puede bendecir aquí. ¿Cuánta gente, hermano, aquí en este lugar, Dios lo bendice? Porque, hermano, mire, Dios no ocupa ni que usted, y con esto no estoy diciendo que si puede aprender, no aprenda. Pero, hermano, hay gente que ni inglés sabe. Ni papeles tampoco. Pero vaya a ver en los cheques, hermano. Ay, cheques, pero qué bárbaro. ¿Y quién es que hace eso? Dios. Y vaya a ver el que tiene papel, ahí prefiere estar pidiendo estampilla, hermano. Y andar ahí garreando, pero hermano, pero Dios, porque Dios para bendecir no le batalla nada. Ese es nuestro, ¿cuánto puede? Este es nuestro Dios. Amén. Y para concluir el día de hoy, ¿para qué Dios nos lleva? ¿Con qué propósito nos lleva al desierto? Concluimos aquí, número 9. Para que manifestemos lo que hay en nuestro corazón. Qué bueno está eso. Dios nos lleva al desierto. ¿Sabe para qué? Para que manifestemos lo que hay en nuestro corazón. Hermano, es en el desierto donde nosotros damos a conocer lo que hay. Mira, hermano, durante todo está tranquilo. Hay gente, hermano, que es el mejor cristiano, el que más danza. Pero cuando se viene el desierto encima, o Dios te lleva al desierto, se te acabó el aleluya, el gloria a Dios. Se te acabó el brinquito ese. Porque el brinquito depende de lo que Dios te da y de lo que Dios de lo que tiene. Pero a veces Dios nos lleva al desierto para que nosotros podamos manifestar lo que hay en nosotros. Y es ahí donde nos damos cuenta. Yo nunca había visto a la hermana así. Endiablada, pastor. Endiablado el hermano. Porque es en el desierto donde nosotros vamos a mostrar lo que hay en nosotros. Y eso que dice la Biblia. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Aquí terminamos, le dije. Y te acordarás de todo el camino. ¿Cómo hemos venido? De desierto en desierto, ¿verdad? Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el, ¿dónde? En el desierto. Pero le dice, te vas a acordar. Ahí viene el propósito. Dice, para afligirte, para probarte, para saber, o sea, es decir, para que lo manifestemos, pues esa expresión. No es que Dios no sabía. O sea, Dios lo trajo por el desierto con el propósito de afligirlo, de probarlo y que el pueblo sacara lo que había en el corazón. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Oiga, con ese propósito, Dios saca a Israel y lo lleva al desierto para mostrar, hermano. Es que, hermano, mire, venía con tantas malas mañas de allá de Egipto, hermano. Egipto es el mundo, un tipo del mundo. Hermano, nosotros a los pies de Cristo llegamos, hermano, todos mañosos. Y hay unos que todavía. Todos mañosos. Pero Dios nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para que vayamos sacando, y cuando vayamos sacando eso, Dios nos lo va quitando, Dios nos lo va cambiando. Bueno, Dios, hermano, llevó al pueblo de Israel al desierto
cuando lo afligía. Mire, por ejemplo, cuando le dijo no hay agua, solo hay agua amarga. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué Dios no le dijo antes a Moisés, oye, Moisés, vete adelante y allá hay una fuente, yo sé que esto va bien sediento, y tírale el árbol y a tomar agua, que lleguen ellos cansados solo a tomar agua? No, Dios le dijo a Moisés, tranquilo, no le habló, no le dijo que hiciera. ¿Por qué? Porque quería ver qué había en el corazón. ¿Y qué había en el corazón de ellos, hermano? Amargura todavía, quejadera. ¿Y a qué llegaron ellos? A quejarse. Dios quería que manifestaran. ¿Por qué Dios no les hizo llover comida, hermano, de allá del cielo? De inmediato. Porque Dios quería ver, a ver cuál iba a ser la actitud del pueblo. Por eso le dice, yo te traje los 40 años por el desierto para afligirte, para probarte. Yo cuando no era que yo no te podía dar o que se me había olvidado o que no tenía todavía el poder para hacerlo. No, es para ver, esperar qué iban a manifestar. Hermano, cuando estés pasando por un desierto, hermano, Dios está esperando. Y si te tarda todavía Dios ahí teniendo, es porque Dios quiere ver cuál es tu reacción hacia Dios. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia esa condición que estamos pasando? Dice, para ver si, qué es lo que había en tu corazón. Siguiente versículo. Verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre. Oiga bien, los desiertos se recuerda. En Mara, desierto de Sin, donde dice que no tenían comida. Y dice, te hice tener hambre. Fue propósito de Dios. Por eso le dije, es Dios quien nos lleva al desierto. Porque Dios quería ver qué había en el corazón. ¿Y qué había en el corazón de los hijos de Israel todavía? Hermano, las malas mañas de la esclavitud de Egipto. Eso sacaron allá en el desierto cuando tenían hambre. Dice, y te sustentó ¿con qué? Con maná, comida que no conocías tú. Hermano, Dios es tan bueno, hermano, que mire, nosotros, hermano, ¿cuándo habíamos agarrado un tenedor para comer? Bueno, algunos, ¿verdad? No voy a generalizar. Hay unos que hasta pupusas comen con tenedor. Mi respeto. Hermano, pero mire, y Dios hasta dónde nos ha traído. Dios es maravilloso. Y dice, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Para eso Dios te lleva al desierto, para ver qué es lo que hay en el corazón. Sigue diciendo el versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció. Mire, hermano, porque ellos pensaban, hermano, de verdad, es que Dios, ¿por qué nos trajo aquí? Porque Dios tenía un propósito. Desde que Dios los desvió de la ruta de los filisteos, del camino de los filisteos para el mar, Dios tenía un propósito. Dios quería pulir a ese hermano, a ese pueblo. ¿Y sabe qué? El que no se pule ahí en el desierto se muere. Así que ojo, con esto estoy terminando. Dice, y nunca se envejeció sobre ti tu vestido, ¿verdad? Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oiga, nunca se les acabó el vestido. Un vestido que le dure 40 años. ¿Alguien de ustedes tiene eso, hermano? O se nos envejece o lo rompemos porque vamos creciendo en gracia, ¿verdad? Pero 40 años, hermano. Y en el desierto. De repente aquí le dura porque no lo maltrata ni lo lava, ¿verdad? Pero hermano, esa gente sí. Y no se le envejeció. Hermano, mire, hay gente que no aguanta ni una hora parado, hermano. Y esa gente que caminaba grandes jornadas. Y iban viejitos y todo. Hermano, porque a veces los viejos, es que yo estoy viejito. Deje de estar con cosas. No se le hinchó el pie. Y nosotros, hermanos, nos hinchamos todo, ¿verdad? Pero ¿sabe para qué Dios los llevó ahí? Para probarte, dice, ¿verdad? Para ver qué había en tu corazón, a ver qué ibas a sacar durante 40 años. Hermano, cuando Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias, ¿sabe cuál es el propósito de Dios? Ver qué es lo que hay en el corazón. Cuando sientas que Dios te está llevando al desierto, dile, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál quieres que sea? Póngase de pie, por favor. ¿Cuál quieres que sea mi reacción? Porque ¿sabe qué? El que no la hace en el desierto, ahí se muere.
Así de fácil. Hermano, la prueba es que el pueblo de Israel, todos renegaban y todo. Ahí se murieron, con excepción de algunos cuantos que pudieron. Pero ¿sabe quién fue el que llegó? La generación que nació en el desierto y que se adaptaron a los mandamientos de Dios. Así que con Dios en el desierto es, hermano, para sacarle provecho. No es para frustrarnos, no es para llorar, no es para desesperarnos, de alejarnos de Dios. Es para que aprovechemos a sacar lo mejor de nosotros. No olvide, con Dios en el desierto. Cuando llegue la dificultad, si ya le llegó, acuérdese, con Dios en el desierto. Y Dios puede cambiar ese desierto en una fuente, como lo hizo allá en Mara. Cambiar en una fuente de agua dulce, endulzar nuestra vida. Así que el desierto llegará, amada iglesia, a cada uno de nosotros. Hay de nosotros cuál será nuestra actitud, porque Dios permitirá para probar lo que hay en nuestro corazón. Incline su rostro, Padre y buen Dios que habitas en gloria. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Dios mío, hemos hablado, Señor, lo que has querido que hayamos hablado en el día de hoy. Señor amado, entregado tu palabra, Señor. ¿Cuántas personas quizás hoy mismo están atravesando por un desierto, Señor, y no saben cómo actuar, no saben qué hacer? Quizás, Dios mío, actuando equivocadamente debido a que no conocen tu propósito. Pero a través de tu palabra, Señor, yo sé que tú nos haces conocer cuál es el propósito que tienes en cada uno de los desiertos de nuestra vida, Señor amado. ¿Cuál es el propósito final? ¿O cuál es tu finalidad, Señor, para cada uno de nosotros? Señor, ayuda a que cada uno de nosotros como iglesia estemos preparados. Y Dios amado, podamos enfrentar los desiertos de la vida con la mejor actitud y con la actitud correcta, Señor. Y que podamos, amado Dios, entender completamente que cada desierto que tú nos permites pasar, nos permites con un propósito. Y ayúdanos a pasarlo de la mejor manera. Ayuda a aquel que está atravesando un desierto. Quizás a la distancia, Señor, hay alguien que está atravesando por una dificultad, pero que en el día de hoy Dios ha escuchado tu palabra. Por favor, ayúdale, Dios mío, y cumple tu propósito en su vida. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, por tu iglesia, que te glorifiques como tú